Gobierno ha introducido elementos de la flexibilidad interna en el Real Decreto Ley 10/2010, es decir, en el denominado decreto de la reforma, que hemos rechazado de manera total, y pensamos que la suma de los dos aspectos, la reforma, adaptación y fortalecimiento del sistema de negociación colectiva y la flexibilidad interna por parte de los interlocutores sociales podía ser una buena contribución en la actual situación económica y del empleo. Por eso hemos emplazado formalmente a la patronal, porque no entendemos y no compartimos el que se esté demorando la apertura de este proceso. Este proceso no ha sido abierto formalmente. Como he dicho, el 6 de mayo la patronal tiene un esquema de nuestras posiciones y no ha contestado hasta ahora. Nos preocupa que la patronal esté hablando de que este es un proceso que termina a finales de agosto. Es decir, por lo menos eso es lo que dijo el presidente de la COE recientemente, el lunes pasado, en un acto de la Asociación de Progreso de la Dirección, algo que sería bastante llamativo, de que ponerle fecha final a un proceso que no se ha iniciado porque no se ha cumplido lo pactado. Pero más allá de eso, nuestra voluntad no es hacer recriminaciones, sino aprovechar el tiempo, y por eso esperamos que en fechas próximas, lo más cercanas posibles, poder abrir este proceso. Dos reflexiones finales. Es decir, para Comisiones Obreras y para UGT, la verdadera reforma necesaria en este país es la de la negociación colectiva. No es la reforma que se ha planteado por parte del Gobierno y que ha convalidado el Parlamento. Esta es una reforma que no va a actuar realmente sobre los problemas que tiene nuestro mercado de trabajo, no va a permitir mayor capacidad de modernización de las relaciones laborales. Al contrario, es una reforma que avanza hacia la individualización de las relaciones laborales. Y el segundo de los aspectos es que si los interlocutores sociales no hacemos las funciones que tenemos encomendadas constitucionalmente, la verdad es que empieza a ser preocupante el que no se quiera negociar en ese terreno. Es decir, si hay algo más propio de los interlocutores sociales, es la negociación colectiva, que por excelencia y por definición. No nos gustaría pensar que, en la medida que hay grupos parlamentarios que anuncian ya que en la tramitación parlamentaria de la reforma laboral van a introducir enmiendas respecto a la negociación colectiva, es que la patronal esté esperando que alguien le haga el trabajo por parte de ellos. Pensamos que eso no está en la naturaleza y en la forma de actuar y de pensar de la patronal, sino que simplemente ha sido una cuestión de agenda y que, como decía anteriormente, de la forma más inmediata iniciar el proceso de negociación. Y os dejo con Ramón. Buenos días. O comparar la realidad del mercado laboral, la realidad de la negociación colectiva, con las leyes o los decretos, pues reiteran que los sindicatos no se inventan las cosas ni las dicen porque sí, sino que la realidad continuamente en los datos se demuestra continuamente que es una verdad, ¿no? La primera cuestión que decimos los sindicatos es que la reforma laboral o el decreto de la reforma laboral no iba a servir para eliminar la temporalidad injustificada. Lo tenemos en los datos del paro de hoy. Han disminuido los contratos indefinidos y han aumentado los contratos temporales. Pero es más, las cifras de paro que han bajado hoy, en este mes, no tienen nada que ver con la reforma laboral y tienen que ver con el incremento o el crecimiento económico. Pero tampoco se elimina la temporalidad injustificada. E incluso una cuestión que UGT y Comisiones Obreras y UGT planteamos, como era aprovechando
la situación estacional y cantidad de actividades productivas que existen en nuestro país de carácter estacional, recuperar la estabilidad del contrato fijo discontinuo, pues en los hechos que apuntan hoy las cifras del paro se ve que hubiera sido una buena cuestión precisamente para reducir la temporalidad injustificada y para darle el contrato indefinido que es necesario, ¿no? Y, por tanto, la tesis que hemos venido defendiendo y que seguimos defendiendo de que si no hay un cambio de modelo productivo en este país, de que si no fluye el crédito de verdad a las pequeñas y medianas empresas y a las grandes familias, no se va a generar empleo, se demuestra cada día, ¿no? Y se demuestra cada día una cuestión fundamental, por lo menos desde el punto de vista de los sindicatos, de comisiones obreras y de UGT, el papel de la negociación colectiva que reiteraba esa fundamental Toni Ferrer ahora, ¿no? En un tiempo como este, en el 2009 tuvimos que esperar a que nos diera la razón los tribunales en el tema de los incrementos que habíamos planteado los sindicatos. Nos dieron la razón en las sentencias. En el 2010 algunas cuestiones también empiezan a dar la razón, ¿no? Y primero se reitera la importancia que tiene el tema salarial, el tema del empleo y el tema de conseguir una negociación colectiva que respete el equilibrio de las partes.